A mi esposo no le gusto. Durante el día, sale a hacer negocios. Por la noche se queda en su estudio. Nunca me mira mientras come. Pensé que me encontraba gorda. Así que empecé a hacer dieta por mi cuenta. Antes de que pudiera adelgazar, lo sorprendí inesperadamente conociendo a una mujer en secreto. Era su amiga de la infancia. Lo vi con los ojos brillantes y una sonrisa en el rostro. Lo entendí todo. Mientras reían juntos bajo la luz de la luna durante 2 meses, fui al palacio a solicitar el divorcio y salí de la mansión una noche. Pero él ya no me bloqueaba con la calma de antes. Tenía los ojos inyectados en sangre. Su voz contenida. En el pasado eras tú quien me amaba, quien insistía en casarse conmigo. ¿Y ahora te vas? Sí. Ya no me gustas. Dije. Un divorcio. ¿En serio? Pero ni siquiera llevas un año casada con Xia Xiaoqing. ¿Por qué divorciarte? ¿No era a Xia Xiaoqing a quien más querías? Es al hombre que has admirado desde la infancia. ¿Solo actúas por despecho? ¿O es? En cuanto Lianer supo de mi decisión de divorciarme, se quedó atónita, con los ojos como platos, incrédula. Habíamos compartido pañuelos durante muchos años. Nuestro vínculo era profundo. Ella conocía mis sentimientos por Xia Tingjun mejor que nadie. Al verme asentir y negar con la cabeza entre sollozos, se angustió. Sacó un pañuelo para secarme las lágrimas, consolándome con voz suave. Mi querido Man Taek-yu, no llores. Si te está maltratando, dímelo y llevaré a mis hermanos a darle una lección. Pero antes de hacer nada, debes decirme claramente qué está pasando exactamente entre ustedes dos. Me sequé las lágrimas, apreté los labios un momento y grité con dolor y rabia. Él ya tenía a alguien a quien amar. 2. Sorprender a Xia Tingjun conociendo a una mujer en secreto fue pura casualidad. Como se acercaba el Festival de la Luna, salí con mi criada a comprar regalos. Como ya había salido, pensé que sería mejor esperar cerca del templo del Dalai a que Xia Tingjun regresara a casa conmigo. ¿Quién lo hubiera imaginado? En un pequeño callejón detrás del templo del Dalai, lo vi de pie con una mujer. Al principio mi criada intentó consolarme, diciendo que quizás el joven amo estaba investigando algo relacionado con un caso. Pero apenas había hablado, la mujer se arrojó de repente a los brazos de Xia Tingjun. Una voz delicada resonó desde el callejón. No nos hemos visto en años. Nunca imaginé que sería así. ¿Ya estás casada? ¿Cómo voy a manejar esto? Su voz era baja, distante e intermitente, difícil de oír con claridad. Pero sus abrazos dejaban claro que su relación era profunda. Considerando el habitual comportamiento distante y frío de Xia Tingjun, era imposible que permitiera que una mujer lo abrazara con tanta intimidad. Incluso cuando intenté tomarlo del brazo, lo hizo a regañadientes. Observé desde el callejón, desconsolada, cubriéndome la cara y llorando mientras corría de vuelta a casa de mi madre. Débil y regordete, jadeaba con dificultad, incapaz de distinguir si lo que tenía en la cara eran lágrimas o sudor. 3. Cuando llegué a casa de mi familia, estaba pálido, casi desmayado. La madre llamó apresuradamente a un médico. Tras una inspección minuciosa, el médico suspiró. Esto se debe a la alimentación insuficiente. ¿Cómo es posible? Hasta ahora ha estado bien. Señora, la joven lleva mucho tiempo sin comer carne. ¿Qué? ¿Tan bajo ha caído la casa de Xia Tingjun? ¿O es solo tacaño? ¿No permite que mi hija coma carne? No. Haré que tu padre lo traiga enseguida. Debo preguntarle por qué le prohíbe a Moer comer carne. Al ver que mi madre estaba a punto de salir furiosa, la contuve rápidamente y le expliqué con ansiedad. No. No. No es que me lo prohibiera. Simplemente decidí no comer. Estoy demasiado gorda. Ninguna otra mujer es tan redonda como yo. No quería que la gente murmurara a sus espaldas, burlándose de él por casarse con una mujer tan regordeta a pesar de su atractivo físico. Mientras hablaba, mi mente se posó en la mujer del callejón. Era delgada, con la cintura como un delicado sauce, y despertaba afecto en cualquiera que la viera. No como yo, con carnes como esferas, redondas y llenas.
Todos los que me veían me miraban, ya sea con desdén o con falsa cortesía. Incluso los cumplidos falsos que recibí se limitaban a guapa, rica y afortunada. 4. Para cuando Sia Ting-hun vino a buscarme, ya había anochecido. La noche estaba tranquila, y yo estaba invadido por la ansiedad en el patio. A lo lejos oí a los sirvientes gritar: «El joven amo está aquí». La escena que vi en el callejón esa tarde me vino a la mente negándome a irme. Me agarré las faldas apresuradamente y corrí de vuelta a mi habitación. La puerta estaba apenas entreabierta cuando Sia Ting-hun extendió la mano y la empujó. Seguía luciendo tan imponente y refinado como siempre, tal como lo había admirado durante tantos años. Pero las palabras de esa mujer aún resonaban en mis oídos. «No tienes por qué preocuparte. Mi señor, juré que preferiría ser la esposa de un plebeyo que la concubina de una casa noble. Ella se niega a ser una concubina de alto rango. ¿Será que quiere competir conmigo por el puesto de esposa principal?». Negué con la cabeza, frustrado, y retrocedí un paso. Un extraño temor hacia Sia Ting-hun me invadió. Temía que se casara con una concubina, que se divorciara de mí y que se diera cuenta de que había descubierto su amorío. Sus ojos se oscurecieron. «¿Por qué no enviaste a alguien a avisarme al volver a casa? ¿Pasó algo?». Negué con la cabeza. «No pasó nada». Él avanzó 2 pasos y yo retrocedí rápidamente 4 o 5. Al ver esto frunció el ceño con recelo. «¿Me estás evitando?». «¿Por qué?». Negué con la cabeza de nuevo. «Te preocupas demasiado. Esposo, solo estoy cansado y me cuesta mantener el equilibrio». «¿En serio?». «Si estás cansado, regresa». Su mirada era escrutadora y se acercó presa del pánico. Hice un gesto con las manos para retirarme, y mi rodilla golpeó el borde de un taburete redondo. Mis piernas cedieron y casi caigo. Sia Ting-hun saltó hacia adelante extendiendo la mano, pero luego la retiró. Se quedó allí parado, viéndome caer. Por suerte reaccioné rápido y me agarré a una mesa cercana para evitar caerme de verdad. Aún así su gesto fue como otra puñalada en el corazón. Así que me despreciaba de verdad. Ni siquiera me ayudó a levantarme. Bajé la cabeza con un dolor agudo subiendo por mi garganta. 5. Mi matrimonio con Sia Ting-hun fue concertado por el tío del emperador. Soy la única hija del primer ministro. El actual emperador es mi tío materno y tiene grandes dudas sobre mí. Cuando tenía 18 años, el tío del emperador quiso concertar mi matrimonio y me preguntó si me gustaba alguien. Tímidamente asentí. Tras la cortina, señalé con cuidado a Sia Ting-hun, el hijo del gran tutor. Era excepcional tanto en talento como en apariencia, experto en literatura y artes marciales, y en aquel entonces ostentaba el cargo de jefe del templo de Dalí, lo que le granjeó la alta estima del tío del emperador. «Emoer tiene buen gusto», elogió efusivamente el tío del emperador. Se emitió un decreto que vinculaba mi destino al de Sia Ting-hun. En ese momento estaba tan feliz que no pensé en preguntarle si Sia Ting-hun estaba contento. Si hubiera sabido que ya amaba a otra, nunca lo habría elegido. Un caballero no toma lo que otro ama. Entendí este principio. Pero si tenía a alguien a quien quería, ¿por qué no me lo dijo en su momento? Quizá no se atrevió a contradecir el decreto imperial. Antes de nuestra boda, solo nos vimos unas cuantas veces. Después, salvo la noche de bodas, se quedó en su estudio. Salía temprano y regresaba tarde todos los días, en las raras ocasiones en que estábamos juntos. Evitaba mi mirada, rara vez me miraba y rara vez respondía a mis palabras. Siempre pensé que era solo su naturaleza fría y distante. Así que después dejé de insistir en que cenara conmigo. Sin embargo, inesperadamente podía sonreír con tanta calidez delante de otra mujer. Ahora, pensándolo bien, Sia Ting-hun debió estar muy molesto conmigo. 6. Cuando llegué, no viajé en carruaje. Sia Ting-hun tampoco. Durante la dinastía Zhou, el toque de queda en la ciudad comenzaba a la 3ª vigilia. Caminar desde la mansión de mi familia hasta la residencia Sia implicaba pasar por el mercado nocturno del puente Zhou. En el puente las luces daban la sensación de ser de día, y el ruido era abrumador. Siempre me han gustado las escenas bulliciosas. Al salir de la mansión, sugerí que volviéramos caminando.
Sia Ting-hun dudó. Todavía tengo asuntos oficiales que atender hoy. Antes, lo habría obedecido sin rechistar. Pero hoy, quise seguir mi propio plan. Ya que estás ocupado con tus deberes, esposo, puedes regresar primero. Yo regresaré con mi doncella. Tú. Sia Ting-hun frunció el ceño ligeramente con un rastro de impaciencia entre sus cejas. Cómprame. Voy contigo. Al oír esto me puse un poco nerviosa, queriendo instintivamente acercarme a él. Pero cuando mi mano atravesó su brazo, la retiró. En un instante la imagen de ellos abrazados en el callejón me invadió. Un dolor agudo y entumecedor me atravesó el corazón. Me quedé paralizado por un momento. Cuando recuperé el sentido, Sia Ting-hun ya me había adelantado. Tenía piernas largas y pasos amplios. Cada vez que caminábamos juntos, tenía que levantarme la falda y correr para alcanzarlo. Mirando su espalda, el cansancio me invadió de repente. Aún así, no quería rendirme. Lo seguí. Y por el camino, al ver algo interesante, grité: «Esposo, mira esto». Antes de que pudiera terminar, su figura alta y erguida desapareció entre la multitud. Presa del pánico, tuve que soltar lo que sostenía y volver a perseguirlo. Sin darme cuenta con las prisas, choqué con un hombre que corría por una calle lateral, tirándolo al suelo. Mientras me disculpaba, Sia Ting-hun se giró con el rostro ensombrecido. ¿Tienes 3 años? ¿Ni siquiera puedes caminar bien? Al ver la irritación en sus ojos, bajé la cabeza y murmuré en voz baja. Solo intentaba alcanzarte. Parecía no oírme, cruzándose de brazos con la voz fría. Camina rápido. Hoy no tengo tiempo para tus tonterías. ¿No conoces tu propio cuerpo? Camina con cuidado y evita chocar con los demás. ¿Mi cuerpo? ¿Insinuaba abiertamente que estaba gorda? Me quedé allí, atónita, mirando con incredulidad cómo se alejaba. Caminaba tan rápido, dejándome atrás cada vez, como si un demonio lo persiguiera. Me dije a mí misma que solo tenía piernas largas y pies ágiles, incapaz de esperarme. Pero la verdad es que no quería caminar conmigo en absoluto. Me despreciaba tanto que ni siquiera quería caminar a mi lado. Sin embargo, en ese callejón, le sonrió a otra mujer. La comparación me hizo sentir como si hubiera caído en un pozo de hielo, con todo el cuerpo congelado. 7. Debí estar loco para enviar a alguien a preguntar por esa mujer. 2 horas después, mi criada regresó sin buenas noticias. Esa mujer se llama Lucenzen. Creció con el joven maestro en Luoyang hasta hace 5 años, cuando el gran tutor Xia fue ascendido a la capital y perdieron contacto. He oído que una vez le salvó la vida al joven amo cuando casi se ahoga. Se aloja temporalmente en el León de Espuma. Esta mañana temprano, el joven amo compró una residencia en la calle Este. Quizás pretenda. La criada dudó sin querer terminar la frase. Levanté los párpados con cansancio. ¿Planea mantenerla fuera, no? ¿No se decía que preferiría ser la esposa de un plebeyo que la concubina de una casa noble? ¿Estaría dispuesta a convertirse en una amante no oficial? Caminé ansiosa por la habitación, dándole vueltas, y finalmente decidí ir directamente al León de Espuma con mi criada. Al llegar a la posada, dudé en la puerta. Incapaz de entrar, deambulé sin rumbo por la calle Este hasta llegar al pabellón de Anchui, regentado por un mentiroso. ¿Qué importa si es la esposa principal? Aunque la expulsara de la capital, ¿qué más daría? Su corazón pertenece a otra. Si sigo forzando la situación, solo empeoraré mi situación. Un caballero ayuda a otros a alcanzar la felicidad. Estoy dispuesto a ayudarlos. En la sala privada, me incliné sobre la mesa fingiendo magnanimidad. Lianer, sin embargo, estaba indignado. Mantegyu, no puedes rendirte ahora. Dijiste que Lucenzen llegó a la capital hace poco. Quizás ni siquiera hayan hecho nada todavía. Aún tienes la oportunidad de recuperar el corazón de Sia Ting-hun. Estás guapa y ahora estás más delgada. Toma la iniciativa. Convéncelo de que vuelva a su habitación a dormir y demuéstrale que no eres inferior a nadie. Como dice el dicho, el tiempo revela el corazón de una persona. Con tus cualidades, tarde o temprano él te querrá.
Después de dudarlo mucho, finalmente apreté los dientes y decidí intentarlo una vez más. Por la noche me bañé, me cambié de ropa y llevé sopa de ginseng al estudio. Sie Ting-hun pareció sorprendido al verme. ¿Pasa algo? Todos los días estás ocupado con tus deberes oficiales y tu expresión parece cansada. Te preparé esta sopa de ginseng, dije, poniéndola delante de él. La apartó. Bébetelo. Estoy bien. Pero esta es mi intención. ¿Has comido hoy? Sí, respondí. Ya había bebido un tazón del té disipador de humedad que me recetó el médico de la corte y masticado un par de rábanos. Ya había comido. ¿Por qué tenía que preguntarme esto sin motivo? Sie Ting-hun no dijo nada más. Tomó el tazón de sopa y se la terminó de un trago. Luego nos quedamos allí sentados mirándonos fijamente en un silencio absoluto durante un buen rato. Ya terminé la sopa de ginseng. ¿Hay algo más?, preguntó. Bajé la cabeza, dudando mientras un mar de excusas se arremolinaba en mi lengua. Finalmente dije, ya que trabajas tanto, déjame masajearte los hombros. Me coloqué detrás de él, colocando mis manos sobre sus hombros. Seguí los pasos del manual, bajando lentamente hacia su pecho. Justo cuando mi mano estaba a punto de deslizarse dentro de su túnica, alguien la presionó. ¿Qué haces? Su voz era baja y contenida. Cerré los ojos adoptando una actitud imprudente y de resignación. Quiero que vuelvas a tu habitación esta noche. ¿Te parece bien? La habitación quedó en silencio como si solo se oyeran los latidos de mi corazón. Al no ver respuesta, me giré para mirarlo y presioné mis labios contra los suyos. Justo cuando me preocupaba lo que sucedería después, su cintura se tensó de repente. Una mano grande ahuecó mi nuca, profundizando el beso. La faja se aflojó. El beso descendió. Pero justo cuando se intensificaba, se detuvo de golpe. «Esposo». Me aferré a él, preguntándole confundida. El deseo aún se reflejaba en sus ojos. Pero no hizo ningún otro movimiento. Su cuerpo se enfrió gradualmente. Solo entonces noté los pasos apresurados afuera. Al mismo tiempo, la voz de su asistente lo llamó. «Maestro. Hay noticias de Liu Yuan en la calle E». «Calle E, Liu Yuan». Efectivamente. Era la residencia que le había comprado. De repente mis fuerzas se agotaron. Mi corazón se desplomó. 9. Xia Ting-hun debió percibir mi estado de ánimo, pues suavizó un poco su tono. Tengo asuntos pendientes esta noche y debo salir. Si estás cansado, vuelve a tu habitación y duerme. Me jaló la mano, me puso un abrigo encima, me alisó las mangas y se preparó para irse. Entré en pánico y me agarré del borde de su bata. No puedes no irte. Solo esta noche. No te vayas. ¿Me llevarías contigo como mucho? De todas formas no podré dormir. Así que puede ser. Tonterías. Me interrumpió bruscamente. Su mirada era fría. Voy a encargarme de asuntos oficiales. ¿Cómo podría llevarte? ¿Crees que investigar un caso es un juego? Deja de ser terco. Descansa temprano. No me esperes. Se fue decidido. Rápido. Sin mirar atrás ni una sola vez. Estaba resentido y reticente. No creía que pudiera tener ningún asunto oficial en Luyuan, en la calle E, ignorando mi cabello despeinado, salí corriendo. Pero al otro lado de la puerta principal, Xia Ting-hun ya se había ido. Yo solo fui un poco más lento, pero él se había marchado impaciente. 10. Esperé toda la noche no a Xia Ting-hun, sino a Lu Xinjun. Llegó sola, disfrazada de hombre. Me senté en el asiento principal, en guardia contra ella. Ella, sin embargo, se mostró serena y segura, sin el nerviosismo habitual que una ama de casa extranjera exhibiría frente a la esposa de la casa. Explicó que ella y Xia Ting-hun eran como hermanos con apellidos diferentes, recién llegados a la capital. Anteriormente ella había querido visitarme, pero los deberes oficiales de Xia Ting-hun lo retrasaron. Crecí con mi hermano y siempre nos tratamos como hermanos. Ahora que está casado, te llamo cuñada. Cuñada, ¿qué te parece?
Vine hoy a petición suya. Salió de la ciudad temprano esta mañana y no tuvo tiempo de volver a informarte personalmente. Así que me envió. ¿Cuñada? ¿Cuñada? Sus palabras me devolvieron a la realidad. Resultó que su relación con Seah Tin-hun no era romántica, sino fraternal. Mi corazón saltó de alegría y perdí la compostura por un momento. Al oírla llamarme cuñada, bajé la guardia y di un paso al frente. Un asunto tan insignificante podría haber sido resuelto por los asistentes. ¿Para qué molestarte? Vienes hasta aquí. No lo entiendes. Cuñada, para mi hermano, no soy más que una mensajera. Dijo riendo con una voz brillante y clara como una campana contagiosa. Liu Xinjun no era como me lo había imaginado. Aunque delicada como un sauce, tenía ambición. Dijo que quería ayudar a Seah Tin-hun a investigar casos, defender a los fallecidos y buscar justicia para los agraviados. Hablaba con humor y tenía sus propias opiniones sobre muchos asuntos. En tan solo una tarde su carácter me resultó refrescante. Como ella misma dijo, desdeñaba caer en la lucha por el favor entre esposa y concubina. Buscaba una pareja para toda la vida. Si no es posible, preferiría quedarse soltera. Al oír esto, acepté sinceramente. Tienes razón. Espero que mi esposo y yo podamos ser así también. Toda una vida juntos. Nunca separados. Mi hermano es un buen hombre sin duda. Dijo sonriendo con una profunda mirada. No sé si fue mi imaginación, pero después siempre sentí que sus palabras tenían un significado oculto. 11. En los días siguientes, Liu Xinjun venía a la residencia a charlar conmigo con frecuencia. Una vez le pregunté por qué se vestía de hombre. Me explicó que facilitaba el desplazamiento. Su explicación era razonable, así que no le di mucha importancia. El día que Seah Tin-hun regresó, su expresión era sombría al preguntarme qué había estado haciendo estos últimos días. Respondí con sinceridad e incluso felicité a Liu Xinjun. Su rostro se ensombreció aún más. 12. Te subestimé de verdad. Mi relación con ella es completamente inocente. No representa ninguna amenaza para ti. Pero tú, mientras estoy fuera de la capital, actúas con imprudencia y falta de control, e incluso le pides a Zener que venga aquí todos los días a cuidarte. ¿Por qué haces esto? Estaba confundida sin entender. Esposo, ¿qué quieres decir? ¿Qué he hecho? Parecía reacio a hablar, pronunciando cada palabra. Lo sabes muy bien. 12. Seah Tin-hun se marchó furioso con una expresión oscura y sus mangas moviéndose. Fue a la corte del Dalai, y no regresó al anochecer. Mi corazón estaba convulso. Fui a la corte a buscarlo, pero sus colegas dijeron que ya se había ido, y todos me miraron con extrañeza, con mayor escrutinio que antes, cuando habían evaluado mi figura con desdén. No solo ellos, incluso entre la gente del pueblo. Las miradas de la gente eran igual de agudas. Me pellizqué la suave piel de la cara y le pregunté a mi criada. ¿Tengo algo en la cara? ¿He subido de peso últimamente? ¿Por qué la gente me mira así? La criada tampoco lo sabía. En ese momento, alguien estaba poniendo faroles a flote junto al río bajo el puente. Me detuve mirando a la gente bajo los sauces llorones junto al puente. Un par de figuras parecían una pareja celestial. La mujer se arrodilló lentamente soltando una linterna de río y juntando las manos en oración. El hombre estaba detrás de ella con las manos a la espalda, incluso desde su simple silueta. Era evidente la ternura con la que la observaba. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría sentido envidia. Pero ese hombre era mi esposo, que normalmente era tan frío y distante. Durante el día, me regañaba duramente. Por la noche no volvía a casa. Aún así paseaba junto al río con ella, soltando linternas bajo la luz de la luna. ¿No se suponía que era solo cariño fraternal? ¿No se decía que eran completamente inocentes? ¿Y ahora qué? Yo era menos que una hermana jurada. ¿Cuál era mi estatus como su esposa? Después de que Liu Xinjun pidiera su deseo, ella lo miró y sonrió. Él bajó la cabeza ligeramente, una curva rozando las comisuras de sus labios. En un instante algo dentro de mí se quebró.
El mundo ruidoso que me rodeaba se desvaneció. Solo quedó el par perfecto bajo el árbol. Terminaron sus deseos y caminaron hacia la calle E. De repente mi vista se oscureció. Chapoteo. Alguien cayó al agua. ¿Quién está en el río? Rápido. Sálvenlos. En un instante las voces de la gente y el torrente de agua inundaron mis oídos. Me atraganté con el agua, pero la neblina en mi mente se disipó. Antes de que nadie pudiera saltar a rescatarme, mi instinto de supervivencia se activó y nadé hasta la orilla por mi cuenta. 13. ¿Viste eso? Incluso alguien tan gorda sabe nadar. Por suerte ella sabe nadar. Si no, con ese peso, ¿quién podría salvarla? TSK. Pobre joven Amosia. ¿Ese cuerpo no se sentiría extraño al tacto? ¿De verdad es la esposa del joven Amosia? Oí que hace poco tuvo un amante en la residencia. Saltar al río debe ser porque descubrieron su secreto. ¿Es una esposa gorda, y aún así logró tener un amante a escondidas? Estaba empapado con la ropa mojada pegada a mi figura redondeada. La criada, de alguna manera, encontró una capa grande y me la envolvió rápidamente. Los susurros a mi alrededor dejaban claro por qué la gente me había estado mirando estos últimos días. También entendí por qué Xia Ting-hun me había regañado por mi falta de control. Todo esto se debía a que Liu Xinjun, vestido de hombre, había llegado a la residencia, provocando un malentendido. Al darme cuenta, me ajusté la capa y corrí directo hacia Liu Yuan para pedirle a Liu Xinjun que me aclarara la situación. Pero inesperadamente ella cayó de rodillas ante mí. Cuñada, Suner no puede mentir para engañar a mi hermano. Por favor, no le compliques las cosas a Suner. Solo puedo decir que no lo sé. No sé nada y no debería decir nada. Por favor, perdóname. Las lágrimas corrían por su rostro con las manos apretadas contra el suelo mientras hacía 2 reverencias. Retrocedí en shock, temblando. Ahora bien, ¿qué más quedaba por malinterpretar? Todo era su plan. Se vistió de hombre a propósito para venir a la residencia, haciéndome bajar la guardia a propósito, lo que facilitó la difusión de rumores y conspiraciones contra mí. Una vez que salieran a la luz los rumores de mi supuesto romance, podrían usarlos para amenazarme con respecto a mi reputación y estatus como esposa. Si la situación se intensificaba, Xia Ting-hun podría divorciarse de mí razonablemente de principio a fin. Su objetivo era el puesto de esposa principal. Había sido demasiado ingenua. 14. Xia Ting-hun apareció de algún lugar. Levantó a Lu Suner del suelo y la colocó detrás de él para protegerla. Entonces, con la mirada penetrante, me preguntó ¿por qué estás aquí? La puse afuera para que no pensaras demasiado. Aún así, insististe en que viniera todos los días a saludarte por la mañana y por la noche. Ella lo soportó todo por mí. Ahora, ¿por qué vienes otra vez? Negué con la cabeza, intentando explicarlo. No le pedí que se fuera. Ella fue sola. Nunca le dije que te saludara. Dijo que tú y ella son como hermanos, dijo tú. Basta. La voz de Xia Ting-hun era feroz. No quiero oír más tus mentiras. Todo esto. Suner ya me lo contó. ¿Hasta cuándo seguirás mintiendo? Retrocedí tambaleándome incrédulo, aún sin querer aceptarlo. Crees todo lo que dice, pero te niegas a escuchar mi versión. Entonces, ¿por qué no la dejas venir a la residencia? Los sirvientes y asistentes la han visto vestida de hombre. Entonces se sabrá quién miente. ¿Te atreves? Xia Ting-hun dudó. Inclinó la cabeza. Su mirada hacia Lu Suner era más aguda, más escrutadora, quizá percibiendo su vacilación. Lu Suner fingió docilidad, secándose las lágrimas y suplicando. Saludo a mi cuñada a diario. En casa me conocen. Digan lo que digan. Asumo la responsabilidad. Es todo culpa mía. Solo espero que mi cuñada se tranquilice. Se llevó un pañuelo a la boca con fuerza, con los hombros temblando mientras sollozaba. Su táctica de ceder ante el avance fue astuta. Xia Ting-hun, magistrado adjunto del tribunal de Dalí, un investigador experto, sin duda descubriría una torpeza tan grande. Sin embargo, después de un momento se ablandó.
Suner, me has tratado bien. No hiciste nada malo. Se me heló la mitad del corazón. Sia Ting-hun, guardias. Ladró mirándome fijamente. Su mirada era oscura y conflictiva. Acompañen a la dama de regreso. De hoy en adelante, sin mis órdenes, la dama no podrá salir de la residencia. Nadie podrá entrar sin permiso. 15. Sia Ting-hun me confinó en la residencia. Regresó en la segunda mitad de la noche, pero mantuve la puerta cerrada y no lo vi. ¿Afuera? Me explicó. Suner me salvó la vida una vez. Dijo que debía recompensarla con el puesto de esposa principal. Pero ya estoy casado contigo, así que no puedo dárselo. Ella es diferente a ti. Creció en medio de las dificultades. Para venir a la capital y confiar en mí, soportó muchas dificultades en el camino. Debes entender que no todos pueden vivir con la misma libertad que tú, pudiendo conseguir todo lo que desean. La cuido, le busco un hogar, solo por gratitud, sin ninguna otra intención. Nunca buscó depender de mí. ¿Entiendes? Era raro que me hablara tanto. Antes ni siquiera 10 palabras mías le hacían resonar. Ahora, sin que yo dijera nada, se acercó voluntariamente explicando una cosa tras otra. Todas sus palabras eran para encubrir a Lu Sung-jin. Sabía que temía que se lo contara a mis padres o al emperador. No escuché ni una palabra. Sabía que me había subido la fiebre al volver a casa. Podría haberme defendido. Podría haber abierto la puerta de una patada y haberme visto temblando de la enfermedad. Si hubiera mostrado preocupación, incluso un atisbo de ternura en la mirada, quizá le habría creído. Pero se quedó afuera, negándose a dar un solo paso al frente. 16. 2 días después, mi fiebre había bajado. Line vino a verme, pero la detuvieron a la entrada de la residencia. Sin embargo, era de carácter firme y estaba acompañada por guardias armados. Así que nadie pudo detenerla. Al enterarse de toda la historia, se dio la vuelta furiosa. Esto es indignante. Hasta un tonto puede ver que Lu Sung-jin está difundiendo mentiras. ¿Cómo se atreve? Puede encontrarte. Voy a confrontarlo ahora mismo. Llegará el momento de la verdad. Pero no ahora. Dije poniéndome de pie para calmarla, y le pedí que fuera a Luyuan a conseguir la escritura de la vivienda. Sus ojos se iluminaron y se fue emocionada. Al anochecer, Sia Ting-hun por fin regresó tras 2 días y 2 noches de ausencia. Entró con el ceño fruncido y preguntó, ¿enviaste a alguien a causar problemas en Luyuan? ¿Sabes lo humillante que fue hoy cuando echaron a Giner? Apoyado en la cama, no respondí, sino que contraataqué. Si fue humillada o no, no es asunto mío. Soy la señora Sia, a cargo de la casa Sia. Esa residencia es propiedad de la familia Sia. Lo recuperé. ¿Cuál es el problema? Era un regalo que le di a Giner. ¿Cómo puedes recuperarlo? ¿De verdad? No me lo dijiste. Así que naturalmente no lo sabía. Dije encogiéndome de hombros y arqueando las cejas, la ignorancia no es un delito. ¿Seguro que no me castigarás otra vez? ¿Qué tal si me castigas confinándome en la cama? Hizo una pausa, y luego pareció comprender. ¿Provocaste a Giner a propósito? Sonreí y asentí. Sí. Si no lo hubiera hecho, ¿por qué habrías regresado? Al oír eso exhaló de repente y suavizó un poco su tono. No fui a Luyuan estos últimos 2 días. Estaba fuera de la ciudad por negocios. Si no me creen, pregúntenles a mis colegas de la corte Dalí. Sé que te importa Giner. Evitaré estar a solas con ella de ahora en adelante. Primero devuélvele la escritura de la casa. ¿De acuerdo? Era la primera vez que intentaba apaciguarme, pero aún así era por Lucener. Se acercó lentamente a la cama con la intención de sentarse. Tomé un recipiente con medicinas a mi lado y lo aplasté cerca de sus pies. Lo esquivó ágilmente con el rostro ensombrecido. Levanté la vista y encontré su mirada. Cada palabra esperaba. No a menos que nos divorciemos. Mientras yo esté aquí, no tendrá una vida fácil. Su furia estalló. Sui Moer, eres completamente irrazonable.
17. Pensé que Sia Ting-hun en su ira, me castigaría o iría a apaciguar a Lucener. Pero parecía que solo estuvo enojado un momento. Se quedó en la residencia y venía a verme a diario. A veces se sentaba en la sala exterior a atender asuntos. Otras veces traía un libro para comentarlo conmigo. Lo observaba con frialdad, ignorándolo. Antes, habría tenido que obedecer para ganarme una comida en la misma mesa. Ahora él se sentaba en el escritorio todos los días, esperando a que yo fuera a comer. Si hubiera sido como antes, habría estado encantado. Pero ahora solo sentía molestia. Así que no dije nada y me di la vuelta. Él corrió tras de mí. Señora, ¿a dónde va? Hoy en la cocina prepararon su pez mandarín songua favorito. Como sé que no le gusta quitarle las espinas, no me importa quitarlas. La interrumpí. Me detuve en seco. Sia Ting-hun, ya no me gustas. No quiero verte. Te quedas aquí adulándome, solo por esa escritura de la vivienda. No lo entendía. Una residencia. Podría comprarle otra a Cener. ¿Por qué te aferras a mí así? Sia Ting-hun ignoró mi frialdad, siguiéndome paso a paso como si esperara que corriera. Estaba harta y le entregué la escritura. La escritura de la casa es tuya. No tienes que molestarme todos los días. Ve con tu Lucenjin. Dejó la escritura a un lado. Labios apretados. Silencioso. De noche. De repente me sugirió que camináramos por el mercado nocturno de Zouqiao. No tenía ninguna expectativa con él, pero quería ver qué pretendía. El mercado estaba repleto como siempre. Pasé por un puesto. Me dio un paquete de abulón crujiente. Pruébalo. La última vez que te vi regresar de la residencia del primer ministro parecías interesado. Bajé la vista al paquete que tenía en las manos, divertido. Había comido todas las delicias de la calle últimamente para desahogarme. Estaba harta de ellas. Lo que me interesaba ahora era la horquilla de madera de durazno que tallaba el vendedor vecino. Pregunté el precio, le pedí a mi criada que pagara y yo misma me la prendí en el pelo. Al ver esto, Sia Ting-hun pareció un poco impotente. Lo siento. Pensé que te gustaría. Me lo explicó. Forcé una sonrisa. Está bien. Antes me gustaba. Ahora ya no. Dicho esto, seguí caminando, extrañando el color ceniciento de su rostro y el pánico en su expresión. 18. Antes de entregar la escritura de la vivienda, aún le guardaba cierto resentimiento a Sia Ting-hun. Me molestaba que después de casarse conmigo, se mostrara distante y frío. Odiaba que su corazón perteneciera a otra persona, pero él nunca dijo una palabra. Durante todo nuestro matrimonio, yo había tomado la iniciativa. Mientras él solo observaba con frialdad, un corazón con el tiempo se enfría poco a poco. Cuando empezó a intentar complacerme a diario, yo no sentía alegría. Finalmente comprendí que un melón forzado nunca es dulce. Este matrimonio siempre había sido unilateral. Fue una ilusión. Antes no sabía nada de Lusunsin. La ignorancia no es un delito. Ahora que lo sabía, obligarlo a dedicarse a mí sería una ilusión. Aunque las palabras de Lusunsin habían sido calculadas, su idea de una vida entera, un par de almas, me daba envidia de verdad. Si uno pudiera tener una pareja devota, sería ideal. Si no, no hay necesidad de forzarlo. Así que lo dejé ir. Era un esposo que nunca me perteneció de verdad. No es que nunca pudiera volver a encontrar un buen marido. En el peor de los casos, podría quedarme con mis padres y no casarme nunca. 19. Al regresar del mercado nocturno de Zouqiao, Sia Ting-hun sugirió retirarme a su habitación por la noche, lo que me asustó y me llevó a escalar la pared para escapar, aunque un poco débil por el esfuerzo. Me sentí ligero y libre. De niño era travieso y hábil trepando paredes y árboles, cruzando montañas y ríos, habilidades que Sia Ting-hun desconocía. Y de ahora en adelante, ya no lo necesitaba. Me sacudí el polvo de las manos y regresé a la residencia del primer ministro. Mis padres sabían que me habían tratado mal y querían intervenir, pero los detuve. Sia Ting-hun fue tu elección. Hija.
Aunque sufras o pierdas, debes asumir la responsabilidad de tu decisión. Tú mismo te encargarás de los asuntos con él. Así, ni tu padre ni yo tendremos que preocuparnos. Al amanecer tomé la ficha de Jade y fui al palacio a solicitar el divorcio. El tío del emperador siempre me había favorecido, pero esta vez no accedió de inmediato. Me dijo que regresara a casa y le diera otra oportunidad a Xie Tingjun. Si después de 5 días seguía insistiendo en el divorcio, emitiría el decreto de inmediato. 20. Siguiendo el consejo del tío del emperador, regresé a la residencia Xie. Apenas me apeé del carruaje, Line salió corriendo frenéticamente. ¿Me ves? Al principio se sobresaltó, luego me agarró y me jaló adentro. Mord, por fin regresaste. Hay un gran espectáculo adentro. ¿Un programa? ¿Qué programa? Estaba confundido. La seguía mientras corría, parloteando animadamente. Xie Tingjun vino a verme esta mañana temprano y me preguntó si sabía dónde estabas. Claro. No podía decírselo. Así que le dije que Liu Xinjun te había traído a Liu Yuan para ajustar cuentas. Es un tonto. Se lo creyó y fue allí él mismo. Discutieron. No sé de qué. Y justo cuando Xie Tingjun regresó, Liu Xinjun también llegó. Llora y arma un berrinche, fingiendo que iba a ahorcarse. Mientras hablaba, de repente chapoteó. Un chapoteo mediano se escuchó desde adelante. Intercambiamos miradas y corrimos hacia allá. Junto al estanque de lotos, bajo la rocalla, alguien forcejeaba en el agua. Era Liu Xinjun. El estanque era poco profundo, y para alguien que supiera nadar, debería haber sido fácil salir. Sin embargo, tras caer, entró en pánico y gritó. ¡Ayúdame! Yo no sé nadar. Hermano. Ayúdenme. Me quedé impactado. ¿No había salvado una vez a Xie Tingjun de ahogarse? Si no sabía nadar, ¿cómo lo había salvado antes? ¡Qué sospechoso! Miré hacia el banco a Xie Tingjun de pie con las manos a la espalda. Su rostro estaba sombrío, innumerables emociones lo atravesaban, hasta que finalmente se transformaron en una furia intensa e incontenible. 21. Al instante siguiente levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Maldije mi suerte y me di la vuelta rápidamente. Xie Tingjun no intervino para salvar a Liu Xinjun. En cambio, se acercó a mí con una mirada profunda. Liu Xinjun forcejeó brevemente en el agua y luego guardó silencio. Solo entonces ordenó a sus sirvientes que la rescataran. En ese momento me di cuenta de que Xie Tingjun podía ser realmente aterrador. Lianer, aparentemente pensando lo mismo que yo, me dirigió una mirada cómplice, señaló hacia la puerta principal y se escabulló. Yo también quería evitarlo. Mis piernas eran más rápidas que mi cerebro y sin darme cuenta, había corrido una corta distancia. Pero Xie Tingjun era más rápido. Me agarró la mano y me jaló hacia atrás. Tropecé y choqué contra su pecho. La inercia me hizo levantar la mirada y me encontré con sus ojos oscuros e indescifrables. ¿A dónde fuiste anoche? Estuviste ausente toda la noche. ¿Dónde? Su rostro estaba tenso. Sus pupilas se ensombrecieron con mi silueta. Retrocedí con calma, trepé el muro y regresé a la residencia del primer ministro. Ya no tuve que contenerme para ganarme su favor. Como antes. ¿En serio? ¿Sorprendido? ¿Pensabas que estaba demasiado gorda para escalar una pared? Deberías agradecerme. Si no me hubiera ido, ¿cómo habría habido espacio para que tú y Liu Xinjun se pelearan un poco? Una expresión fugaz y compleja cruzó sus ojos y se desvaneció enseguida. Xie Tingjun guardó silencio un momento. ¿Dónde me viste peleándome con ella? Ya lo he dicho antes. No hay nada entre nosotros. Nada inapropiado. ¿Por qué no me crees? Ja. Me burlé. Y cuando dije que Liu Xinjun se disfrazó de hombre para calumniarme, ¿tú tampoco me creíste? Claro que sí. Pero me hizo un favor. Actuó por algo. ¿Y yo? Ella te hizo un favor. Yo no. Lo interrumpí.
¿Por qué debería sufrir por las deudas que le debes? Además, viéndola ahora mismo, ¿de verdad pudo haberte salvado cuando tenías 12 años? ¿Ahogándote? Tengo curiosidad. ¿Cuántas veces te caíste al agua de niño? ¿Y cuántas mujeres tuvieron que salvarte la vida? Apenas terminé, Liu Xinjun, empapado, se tambaleó hacia nosotros. Hermano, hace un momento entré en pánico y olvidé cómo nadar. Yo. Cállate. El rostro de Xie Tingjun se ensombreció al agarrarla del cuello. Solo pregunto esto una vez. Ese día, ¿quién me salvó de verdad? Liu Xinjun tartamudeó aterrorizada, incapaz de responder. Claro que no podía. Solo había fingido no haber estado allí. Había perdido todo interés en sus viejos líos. Con el rabillo del ojo, vi a Yenna regresar con algunos de sus hermanos. Me moví en silencio, planeando volver a mi habitación, empacar mis cosas y regresar directamente a la residencia del primer ministro. Pero como siempre, Xie Tingjun me acechaba desde la puerta, negándose a dejarme salir. 22. Tenía los ojos inyectados en sangre, las manos apretadas contra el marco de la puerta, mirándome fijamente. Mor, ¿a dónde vas? ¿Por qué solo empacas tus cosas? ¿No me llevas contigo? Abracé mis cosas con fuerza. Xie Tingjun, me voy a casa. No puedes detenerme. ¿Hogar? Este es tu hogar. Fuiste tú quien dijo que me admirabas e insististe en casarte conmigo, y ahora me dejas ir así como así. Avanzó con la mirada oscura y severa. Pensé en cómo había agarrado a Liu Xinjun antes y sentí un escalofrío. Me temblaba la voz al hablar. Ya no me gustas, así que por supuesto me voy. Eso enfureció muchísimo a Xie Tingjun. Saltó hacia adelante agarrándome los hombros con ambas manos. No te vas. Eres mi esposa. Ignoró mis forcejeos e intentó besarme. Grité de terror con lágrimas corriendo por mi rostro. Por suerte tenía a Line y a sus robustos hermanos con ella. La familia de Line era comerciante y tenía 6 hermanos, algunos de padre y madre. Al ser hija única, su familia la había adorado. Sus hermanos practicaban artes marciales desde muy jóvenes, así que aunque Line tenía una tienda abierta en la capital, nadie se atrevía a provocarla. Justo cuando me rasgaban la ropa, llegó Line con sus hermanos. Mientras sus hermanos forcejeaban con Xie Tingjun, ella me apartó cubriéndome y corrimos. 23. Liu Xinjun vino a buscarme al 5.º día. Había regresado de la finca del sur a la residencia del primer ministro, esperando recibir personalmente el decreto imperial de divorcio al día siguiente. Se arrodilló fuera de la residencia y al verme hizo repetidas reverencias. Señora, por favor, tenga piedad. Le ruego que me perdone. Si esto continúa, moriré. Señora, por favor, sálvame. Su ropa estaba hecha jirones, su cabello suelto como alguien que llevaba días viviendo en la calle. Estaba desconcertado. Liu Xinjun, ¿cómo terminaste así? ¿No se suponía que debías vivir en la residencia Xie? Que yo sepa, desde que la rescataron, se había quedado en la residencia Xie. No se había ido. Xie Tingjun no era tacaña. Si viviera allí, no se vería tan desaliñada. Antes de que pudiera darme cuenta, un hombre corpulento se acercó con un látigo. Con expresión sombría, agarró a Liu Xinjun y la azotó. Mujer descarada, por eso corriste hasta aquí. Liu Xinjun gritó, su mirada suplicante me aterrorizó. Señorita Su, le ruego que me salve. Xie Tingjun me obligó a casarme con ese jugador por tu culpa. Escapé por los pelos. Por favor, sálvame. Ambas somos mujeres. Nunca quise hacerte daño. Solo quería asegurar mi futuro. Ella lloró y gritó mientras el hombre la pateaba y se la llevaba a rastras. Cerré los ojos, incapaz de soportarlo, y pedí a los guardias de la residencia que la siguieran y la rescataran en secreto sin revelar mi identidad. Xie Tingjun pronto se dio cuenta de que Liu Xinjun me había suplicado. A través de esto, también se enteró de que había regresado a la residencia del primer ministro. 24. Vino con espinas en la espalda, primero presentando sus respetos a mis padres para obtener su aprobación antes de conocerme. Estaba junto a la rocalla jugueteando con el koi con ramas de sauce.
Al verlo con espinas atadas a la espalda, no pude evitar reír. Siederan, ¿es necesario? Una flor debe recogerse cuando florece. Mi flor se ha marchitado, ha pasado su temporada. Tus esfuerzos ya no sirven de nada. Por favor, regresa. Se negó a irse y arrojó las varas espinosas a un lado y se acercó. Sé que te importa Liu Xinjun. La he enviado fuera de la capital. Solo se quedará en la frontera norte y no volverá a molestarnos. Que este asunto quede zanjado. Te lo prometo. De ahora en adelante yo, Xie Tingjun, nunca volveré a hacerte daño. ¿Qué dices? ¿La frontera norte? Me quedé atónito. Pedí claramente que la enviaran de vuelta a Luoyán. ¿Cómo? Xie Tingjun se burló con frialdad. Se hizo pasar por alguien y te calumnió. Una persona tan cruel no puede quedar impune. Fruncí el ceño sin palabras, mientras un atisbo de miedo crecía en mi corazón. El hombre refinado y gentil que creía conocer era en realidad alguien que ajustaba cuentas sin piedad. Me di cuenta de que no entendía del todo a Xie Tingjun, al igual que él no me entendía del todo. Lianer me había dicho una vez que Xie Tingjun manejaba las investigaciones y juzgaba a los criminales con métodos contundentes. Era calculador y reservado, y que debía tener cuidado con mis pensamientos. En aquel entonces, lo había descartado. Ahora lo entendí completamente. 25. Xie Tingjun pensó que como no había mencionado el divorcio, le estaba dando otra oportunidad. Esa noche se quedó en la residencia del primer ministro y me invitó a admirar la luna con él. No quería enfrentarme abiertamente con él. Si armábamos un escándalo en la capital, solo traería problemas a mi familia. Así que me fui, mirando la media luna. Xie Tingjun mencionó con indiferencia su pasado en Luoyán. Sabía que me estaba poniendo a prueba, así que bajé la mirada en silencio. Al ver que no respondía, volvió a preguntar, Amor, ¿has estado alguna vez en Luoyán? Hay un río largo allí. Sus orillas están cubiertas de flores silvestres. Es precioso. ¿De verdad? Sonreí levemente guardando silencio. Él se puso nervioso y se levantó para preguntar más. En ese momento un sirviente entró corriendo, anunciando la llegada de un decreto imperial. Estaba rebosante de alegría. Era la sentencia de divorcio. El tío del emperador debía saber que ya había tomado una decisión. Al enviarlo por la noche, Xie Tingjun quizás lo intuyó. Durante la entrega no dijo nada. Solo al irse me tomó la mano y me preguntó de nuevo, Amor, ¿fuiste tú? No respondí. Le pregunté, ¿importa? Frunció el ceño. Me importa. Sonreí. En realidad, ya lo sabías. Sé nadar. Y me has visto antes, ¿verdad? El año pasado en el banquete de primavera, me reconociste primero y me detuviste. Probablemente pensaste que había subido de peso y preferiste creer que Lu Xunjin te salvó. Eso ya no importa. Lo que importa es que de ahora en adelante tú y yo no tenemos vínculos. Hablé soltándole la mano, retrocediendo 2 pasos, haciendo una reverencia y despidiéndome. El joven maestro Xie por un instante sobresaltó a sus pupilas. Amor, antes de que pudiera decir nada más, mi padre me apartó y me empujó hacia la puerta principal. Ya basta. Están divorciados y no tienen ningún vínculo. Es tarde, Xie Xiaoqing. Deberías irte. Xie Tingjun lanzó una última mirada hacia atrás a cada paso, saliendo finalmente de la residencia del primer ministro. Las puertas Bermellón se cerraron y sentí una completa y absoluta liberación. 26. Cuando tenía 10 años, fui a Luoyán con mi padre. Mi padre estaba ocupado con sus obligaciones, así que le pedí a mi niñera que me llevara de excursión en primavera. A las afueras de Luoyán había un largo río. Sus orillas estaban bordeadas de flores. Y al otro lado del río, escarpadas montañas se alzaban capa tras capa. Como dijo Xie Tingjun, el paisaje era impresionante. Fue allí donde lo rescaté. Después de sacarlo del agua, nos quedamos juntos en la orilla del río hasta que se puso el sol. Para mí, ese día no había sido más que un día normal de juegos infantiles. Mi cariño por Xie Tingjun no tenía nada que ver con ese día,
ni deseaba que se casara conmigo por obligación de haber sido salvado. Si salvar a alguien significaba ofrecerse a cambio, entonces, ¿cómo podría con todos los gatitos, perros, niñas y niños que había rescatado de niña? Quería un hombre con quien compartir la vida, no un esposo que solo recordara la vida que me debía. 27. Después del divorcio viví muy cómodamente en casa. Como dijo Lianer, volví a ser la misma persona alegre y llena de vida que antes. Quizás era el buen humor. Pero fui adelgazando día a día. Xie Ting-hun enviaba ocasionalmente invitaciones formales a la residencia del primer ministro y a veces me esperaba en la ruta que yo solía recorrer. Pero no se atrevió a acercarse, porque Pei Xiao estaba ahora a mi lado. Era el hijo menor del viejo general, destinado en la frontera durante años. Tras el Festival de la Luz de la Luna, fue llamado de vuelta a la capital. Mi madre, preocupada por mi adelgazamiento diario, habló con el tío del emperador. Tras una breve conversación, decidieron que Pei Xiao me ayudara a fortalecer mi cuerpo montando a caballo y practicando el tiro con arco. Más tarde, Xie Ting-hun fue acusado de ser demasiado agresivo en sus investigaciones y fue degradado a funcionario del condado. El día que salió de la capital, vino a buscarme, pero no lo vi. Si un hombre no es para mí, ya no debo albergar ilusiones. Se fue solo. Desde entonces, no supe nada de él. 28. Llegó otro banquete de primavera. Ya no era la chica regordeta de antes, sino un apuesto guerrero de la gran dinastía Zhou. Durante el banquete todos elogiaron mi habilidad con el arco. Dije que todo era gracias a la guía del joven general Pei. Ante eso el excepcionalmente guapo joven general de repente curvó sus labios en una sonrisa, y un rubor se apoderó de sus orejas. Levanté la vista y sostuve su mirada desde lejos, intercambiando una sonrisa cómplice. ¿Ves? Siempre habría un hombre que se deleitaría en mí, un hombre con quien envejecer, del que nunca separarme. El fin.